Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy en Monterrey, este lugar maravilloso, lleno de historia, lleno de esfuerzo y que sigue conservando todas las sabrosuras de estos pueblos donde yo digo que se conserva la inocencia y todo lo que son los valores. Por eso, bueno, nos venimos aquí a la casa de don Kenneth Vargas, que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Tantos años participando en tantas actividades y bueno, nosotros aquí en Canal 14 también que hemos tenido el placer de estarlo escuchando. Cuando yo les hablo de don Kenneth, para quienes no lo conozcan, estoy hablando de una persona cuyos padres vinieron y fueron pioneros aquí en esta zona de Monterrey, constructores de la que es Monterrey y lógicamente él también con sus hermanos y su familia. Aquí la escuela lleva el nombre de Domingo, así era como se llamaba su padre, ¿verdad? Pero bueno, y esa es un poquito de la historia. Antes su abuelo, José María Vargas, allá en Venecia, también es fundador de Venecia, es uno de los fundadores de Venecia, que en su momento, hasta la escuela también lleva el nombre allá, en su momento se quedan aquellas partes y sus descendientes vienen aquí, Monterrey, estamos cercanos. Entonces, Venecia y Monterrey como que están mezclados el asunto, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenido a Volvamos a lo Nuestro. Buenas tardes y saludo a todos a todo el prestigioso audiencia de este canal y a todo el equipo Copelesca, porque en realidad tenemos una excelente relación. O sea, Copelesca como empresa, en Monterrey tenemos algunas chocheras, algunas criolladas, digamos, y Copelesca nos ha apoyado siempre. El equipo Copelesca, o sea, ha creído en nosotros y palabra que siempre hemos tenido el apoyo. Claro, y es que cuando uno habla de San Carlos, habla de Copelesca, ¿verdad? Habla de gente empunchada, de gente que ha tratado siempre de desarrollarse en todos los campos y Copelesca, lógicamente, en todo lo que tuvo que ver la electrificación. Pero bueno, sobre Copelesca, quién sabe cuánto hablaríamos. Oiga, don Kenneth, usted tiene en las manos unas bolitas de madera y ustedes van a decir, ¿qué esas bolitas de madera qué significan? Yo entro por el final o entramos por el principio, pero no importa, usted téngalas. Y aquí está la colección. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Será que es que juegan algo con las bolas? No, pero cuéntenos la historia de qué son, por qué usted las mandó a hacer, qué significado tienen. Mire, dice que el que no sabe de dónde viene jamás va a saber a dónde va. Entonces somos Costa Rica, somos una cultura de ecológica, de ecología, de ambiente, de naturaleza, de agricultura, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que habla de maderas preciosas y de todo lo que quiera, pero nadie tiene, ¿cómo se llama? Se ha dado la tarea de conservar y poder mostrar. Yo hoy le puedo decir que una de estas es Guayacán Real, que es una madera de las preciosas, ¿verdad? Y esta otra es Tamarindo. Y que esta es Ronrón, pero usted dice, o sea, algo que quiero enseñarle, y usted me dice, ¿de dónde cogiste eso? Sí, Don sí, Fido Rodríguez, un pionero en esto en San Carlos, con mis respetos, y me dicen si hay otro, podrá haber otro igual, mejor que Don Fido, no creo, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, papá me llevó una vez y me comentó, me habló de todo lo que él hacía. Yo siempre digo que tengo que mejorar, hay que mejorar todo lo que hay. Nosotros tenemos una propuesta también a nivel de distrito que dice, al momento de nacer Dios te hace responsable de la naturaleza, el entorno y tu cuerpo. Cuando muera debes entregar las cosas mejor que cuando usted llegó. Entonces dice, don Fido me enseña una colección y él la conserva, su familia la conserva, tablillita, yo tengo que hacer algo mejor. Claro, Entonces, deberíamos decirle a nuestros amigos que don Fido Rodríguez es un pionero, es un ícono en Venecia, una persona que trabajó en diferentes campos, que los bueyes, que la reforestación, pero sobre todo que tiene una colección maravillosa de árboles en vías de extinción, muchísimos de ellos, y ahora que muere él, pues sus hijos conservan toda esa herencia. Y una cosa importante y bonita es que todas esas maderas, como las dice don Kenneth, existen en la casa de don Fido en tablillas, toda la casa. Entonces uno llega y va conociendo los diferentes tipos de maderas que existen. Pero mi sorpresa es cuando llego aquí, las he visto en maderas más. La iglesia de Venecia se llama la iglesia de las maderas preciosas. Y cuando de repente digo, oye, pero ¿qué es esto? Pero es que ahí hay absolutamente de todo. ¿Cómo hizo usted? Porque las tenemos, las vemos. Usted me está diciendo que son.
¿Cómo consiguió cada una de ellas? Fue un trabajo de mucho esfuerzo, lo ayudaron mucho. Mucho, uno ocupa de las personas, pero aquí hay maderas, un ejemplo, el nazareno. El nazareno es el morado. El nazareno y de la zona alta de Pérez de León y ahí y hacia adentro, ¿verdad? Y hacia adentro, ¿no? Y entonces ya ocupado de un amigo, ¿no? Pero aquí hay almendro, hay corteza, hay cristóbal, hay bálsamo, hay guayacán real, hay tamarindo múltiples, hay guapinol. Entonces dice, ahora sí, don Fido hablaba de árboles en peligro de extinción. Nosotros, además de tener la colección para poder mostrarle a alguna persona que quiera conocer, porque dígame dónde puedes ver esto. No hay. Entonces nosotros, y además de eso, estamos plantándolas. Okay. Cada especie para su sostén debería tener al menos 50 individuos, 50 de nazareno, 50 de cocobolo, por lo menos, ¿verdad? Y tenemos en un proyectito que tenemos, estamos haciendo eso. Entonces va a decir, puedo enseñarlo ahí, pero puedo verlo en el campo. ¿Tenemos? ¿Quiénes son tenemos? Ahora sí tenemos, buena pregunta. La familia, el pueblo. La familia y amigos, al menos por decirlo de mi amigo Calocha Rojas, Calochón, el portero, ex portero, ese es un pionero, ¿me entiendes? Es un tipo que, Moyo, no me acuerdo Moyo cuál es, pero entonces digo tenemos porque uno no puede hacer las cosas solo, es mentira, ¿no? O sea, hay que ser realista, uno ocupa de las personas, entonces cuando digo tenemos, puedo decir que este es de mi propiedad, pero ¿de qué me sirve si usted la puede ver igual que yo? Entonces, ¿de qué sirve que sea mía si usted lo mismo que yo puedo disfrutar, lo disfruta usted? Igual con lo que tenemos allá. Pero es muy interesante lo que usted dice al mostrarnos eso, pero para mí más valioso todavía es que estén sembrándolos, ¿verdad? Porque entonces si vemos un guayacán real, pero resulta que hay un montón, un almendro, un corteza varilla. Ustedes los están sembrando en una cantidad mínima de 50 árboles. Mínima de 50 para un ejemplo, unos que son muy escasos. El guayacán real es muy escaso, pero aquí en el patio puede haber 3. Hay 3 en el patio. Pero allá en la finca donde el proyecto que es en Cope Vega, ¿verdad? Es un proyecto de reforestación con producción de carne. Es algo diferente, es innovar. Entonces ahí hay muchas especies, cristóbal y bálsamo, estamos para que la gente diga, puedo verlo, pero también, o sea, vamos a conservar, esas que ves ahí, hay muchas especies, toda la gente puede saber que hay 100, 200 o 500 o más, pero especies preciosas no hay tantas, ¿no? Claro. Los buenos no son tantas. Claro, y los buenos se están acabando y hay que traerlos para que haya más buenos. Exactamente. Sembrarlos. Entonces nos hemos dado la tarea, UNAIZON, nosotros, el Acueducto Monterrey, se ha dado la tarea de propagar esto. Allí tenemos un vivero. Ahí tenemos un vivero donde tenemos un proyectito con la gente para que siembre. Ayudar, eso se llama, cuando tenés especies diferentes, se llama arboretum. Entonces estamos promoviendo que los arboretos, en Monterrey hayan arboretos, que las familias van a decir, mire, yo tengo una hectárea son 10,000 metros, una manzana son 7,000, ¿no? Si sembras 5 por 5 en cualquier especie, vas a tener 400 árboles por manzana. ¿Cuál es la idea de esos árboles? ¿Que permanezcan? Que permanezcan. La idea es, hoy, para poder llegar a una persona, tenés que decirle que en un momento lo puede comercializar, porque amor con hambre no dura. La gente todo lo traduce a colones. Pero nosotros nos damos cuenta que pasado, no, ni de día, yo creo 5 años va a ser prohibido cortar un árbol y hacer muchas cosas que la gente hace. Pero es un proyecto. Lo van a asegurar. Eso vamos a asegurar que la gente son cosas para conservar. Pero que en Monterrey van a ver de las especies finas, de todas las que se puedan producir, las van a ver. Don Kenneth y su familia vinieron hace bastantes años, bueno, como les digo, son pioneros, pero antes de ellos llegaron otros Vargas. Y por ese tiempo más o menos llegó Rodrigo Villegas. Para llegar, entrémosle a toda esa parte de las personas que llegaron aquí, encontraron este paraíso que se ha ido deteriorando con los tiempos, como todo es lógico, y que están en ese rescate. Pero quiero que hablemos un poquito con don Rodrigo Villegas, porque don Rodrigo, esa es una historia increíble de contarnos lo mismo que le pasaba a don Kenny y su familia, cómo entrar hasta aquí, ¿verdad? Era casi imposible entrar, y las cosas que pasaban, las situaciones que tenían que atravesar, y como muchas veces no siempre había solidaridad, como el tiempo de lo del agua, cómo entraron aquí las avionetas, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ir por un momentito, ahorita vamos a regresar con don Kenneth, pero primero hablemos con don Rodrigo Villegas.
Monterrey tenemos el gusto de conversar con una persona muy integrada a la comunidad, muy conocedor del lugar. Hace tantos años que yo aquí y he hecho tanto por Monterrey que yo pienso que es una de las personas que mejor nos puede contar esa historia. Él es don Rodrigo Villegas Quiroz. Villegas, digo yo como Villegas, ¿de los Villegas de a dónde? Me dice, desde Alto Villegas, allá de San Ramón. Y ese Quiroz, bueno, y ese Quiroz era por el lado de Bolio, por Zarcero, o sea, Tapesco. usted es, por Tapesco, perdón, por Tapesco. Entonces usted es una mezcla de San Ramón con Zarcero. Por parte de mis papás, sí. Ajá, exactamente. Y su papá, del Alto Villegas, él siempre vivía en San Ramón. Esa historia, esa pregunta no podría contestárselo. Me imagino que sí, porque mi papá, de hecho, él nació en San Ramón. Ajá. Y después de vino se vino para San Carlos. Creo que tal vez la residencia, el tiempo de su vida fue San Ramón antes de casarse. Ajá. De San Ramón y Tapesco. Y no, San Carlos. Don Rodrigo, ¿y usted tiene algo de poeta? Porque todos los descendientes de moncheños son poetas. Viera que yo cuando ando manejando solo en el carro me pongo a componer poesías y canto. Y qué bien. Bailar no puedo porque no puedo dejar el carro. Claro, pero un moncheño tiene que hacerlo, ¿verdad? Y después por el lado de Zarcero. Bueno, ¿cómo fue que usted llegó a Monterrey? Vamos a ver, su papá y su mamá se casan y ¿a dónde vienen? ¿O se unen y a dónde vienen? A vivir Yo en Pital. No, para mí ellos, esa pregunta me deja en fe. Yo nunca le pregunté dónde se casaron. No sé qué es un matrimonio, como todos los estoy ahí. Se vinieron para San Carlos, porque yo lo que puedo hablarles es de San Carlos. Y si aquí en San Carlos, ¿a dónde fue el primer lugar que vivieron? Para mí, el primer lugar que vivieron fue en San Carlos. No sé Sí, qué pero lugar. ¿qué lado? En Pital, No sé ¿no? qué lugar. Yo sé que, por lo menos yo no soy de los mayores de mi familia. Ajá, ajá. Los mayores de mi familia fueron mujeres. Yo nací en Pital. De manera que cuando yo nací en Pital, ellos vivían en Pital. Ok. En un lugar que se llama El Encanto de Pital, que ni siquiera conozco. A la edad de 82 años, yo no he tenido todo el deseo de ir a conocer el pueblo donde yo nací, porque es un pueblo pequeñito, bonito. Pero ya no me alcanza el tiempo. Y usted tiene que ir a ver dónde dejó el ombligo, Así ¿verdad? es, Pero bueno, de tierra. qué dicha que está tan ocupado. Gracias Porque a cuando Dios. uno está ocupado está muy entusiasmado con la vida. Entonces, Pital, pero también usted vivió en Venecia. Sí, porque yo me acuerdo de Venecia, porque en la Unión de Venecia, que era donde era mi padrino Francisco Rodríguez y mi madrina, que posiblemente, es más, yo fui bautizado en la iglesia de Venecia. Muy recién nacido de Pital, se pasaron para la Unión de Venecia, porque a mí me bautizaron en la Unión de Venecia. Okay. Hice la primera, bueno, pues, La primera comunión en la la iglesia primera de comunión hice Venecia. con el finado, ay, ese muchacho, ese obispo, que fue obispo. Arrieta. Arrieta. Ah, La primera claro. comunión la hice en Venecia estando como Arrieta. párroco Monseñor Arrieta. Y sin haber todavía terminado de construir la iglesia, en los tiempos en que se estaba construyendo. Me construyeron en la iglesia vieja. Me bauticé en la iglesia vieja. vieja. Y después, muy bien, entonces, claro, es que al decir usted que era ahijado de don Chico Rodríguez, el papá de Fido Rodríguez y de doña Margarita, ya Eran me lo mis dijo padrinos. todo, ¿verdad? Nunca Era- se me olvida, porque cuando iban de madrina siempre me servían platón de pan casero que ella hacía y agua dulce. Y ahí salía yo. Siempre. y usted y todos sus hermanos eran ahijados de ellos. Todos somos ahijados de Francisco Rodríguez. y Es de que antes se Margarita. acostumbraba a eso, Sí. ¿verdad? Era el mismo padrino para todos. Bueno, y eso fue una unión muy bonita de él con su papá durante muchos años, una gran amistad. Mi papá trabajó con padrino 24 años. Padrino tenía, les cuento algo. Claro, pues cuéntelo, pues eso está Padrino bueno. tenía un aserradero Ajá. yo creo que le decían un aserradero de golpe, Ajá. porque era un marco aquí abajo, otro marco arriba y ahí una sierra. Ajá. Y eso lo manejaban como, era hidráulico, lo tenía más. Y entonces esa sierra, ¿cómo llamarse? Los accesorios antes del marco eran piñones y poleas, y eso lo subía para arriba y la para abajo. Entonces uno montaba un tablón como decir Ajá. y una cadena lo iba jalando y la sierra. Y la rueda que manejaba para ir dándole, digamos así, vía para sacar la tabla, se manejaba con una rueda llena de ganchitos, como un piñón, Ajá. pero una rueda grande. Y eso brincaba, la palanquilla brincaba y jalaba, y uno tenía que tener cuidado que cuando se aligeraba había que alzarla para que fuera lento. Y había una profundidad para ir, eso cuánto se llama,
bueno, digamos una zanja, para que no estorbara. Y no dejaba de ser peligroso, porque si no se caía y se reparecía por abajo. Y mi papá me llevaba a llevarle. Y cuando yo estaba en la escuela, 6 años, 7 años, tal 7 años, primer grado. Y yo lloraba porque papá me decía, mañana te iré a ayudarme. Y yo tenía que perder el día de la escuela. Podría ayudarle a papá un día. Pero yo me iba a ir a mi papá. Y sí, órdenes son órdenes de los papás. Sí. Y estaba usted ahí en la escuela de Venecia, lógicamente. En la Unión de Venecia. Ok, ¿por qué? Yo a la escuela de Venecia no fui porque la Unión de Venecia, ahora son nuestras carreteras pavimentadas, pero en la Unión de Venecia, pasando por donde vivían los Aguilares, pasando por donde vivía un Sergio Valverde, que todavía el que murió, pero por ahí está, un camino que se pasaba por Pueblo Nuevo, pero ya Pueblo Nuevo tiene 8 caminos. De ahí a Venecia había que pasar el Caño Hidalgo, que era un río grande, el Caño Grande, que era un río grande, y sí, esos son los que forman 8 ríos más pequeñitos, que son los que forman el Chazamigo ya paso a Pital. Pero había que pasarlo por dentro, y entonces de una distancia, bien, puedo tal vez darle exacta medida, pero de la Unión a donde nosotros íbamos a Venecia, ya han habido tal vez unos 6 kilómetros, que no era conveniente para pasarlos. Y para un niño. Para ir a Venecia a un 6º grado, para recibir un 6º grado, porque en la Unión solo se da el 5º. Yo saqué el 5º y ahí me quedé. El 6º me lo regalaron aquí, estando ya casado con hijos, me lo regalaron en Monterrey, porque hicieron una clase ahí entre adultos mayores. Y de ahí nos regalaron el 6º. Muy bien. Cuando habla usted de su padrino, de don Chico, y habla de ese aserradero de agua, y también su padrino tenía el trapiche de agua, que era el que conservaba don Fido Rodríguez, que se manejaba de la misma manera. Tal vez es que el aserradero estuvo ahí, a donde estuvo después el trapiche. El aserradero estuvo casi ubicado en otra parte, digamos así. Sí. El aserradero estaba ubicado, pero era una cosa más pequeña. Ya cuando hablamos del trapiche ya era una instalación más grande y ya era diferente, fue diferente. Bueno, yo me lo imagino a usted, don Rodrigo, jovencito, viviendo ahí en el lado de Venecia, y de repente pienso, don Rodrigo viviendo aquí en Monterrey, ¿cómo fue que llegó aquí a Monterrey? Bueno, en Monterrey pasó eso, lo que le conté a Anticus ahí fuera. Cuénteme ahí para compartirlo con los amigos. Resulta ser que, viviendo en la Unión de Venecia, el padrino le dice, tenía un hablado así, ya Manuel, usted tiene muchos hijos, y yo le voy a regalar una tierra en Quebrada Grande, para allá se va y allá se iba. Entonces fue cuando nosotros nos fuimos de ahí para Quebrada Grande. Viviendo en Quebrada Grande, la hija mayor se casó, y la segunda, de la mayor era la segunda, que por cierto todavía estaba viva, y vino aquí el día que usted estaba y llegó. Y se casó con un muchacho, repito, me reservo el nombre, todo para no hacer mucho. Y se casó, y ahí le gustaban algunas cosillas de vagos, yo creo que eso es de vagos. Puso una maquinilla de contrabando y sacaba contrabando. En eso una buena persona, quizá quién sería, nos dimos cuenta, lo denunció. Llegó el resguardo y le cogió la maquinilla y se lo llevó. Cuando eso, los contrabandistas, bueno, las personas que cometían alguna falta iban para dependiendo, se quedaba por ahí cerca y no iba para la penitenciaría. Fue cuando le llaman para la penitenciaría a él y nosotros fuimos a él. El papá me quería mucho a mí, gracias a Dios. Y era tal vez no era el hijo más estimado, pero usted sabe que en la familia es alguien que papá, uno le gana la voluntad al papá por alguna cosilla. Y me llevó para San José. Un día le conté a un amigo, yo estoy como ya de unos 14 años en la penitenciaría. Y pero ¿por qué tú vas a la penitenciaría tan joven? Y yo, porque mal portable, decía yo. Después aclaraba que era de visita. Yo no fui a visita, a ver un cuñado. Y fuimos allá y estando allá, y le dice, Manuel, ¿por qué usted no vende esta propiedad? Ya él conocía aquí, porque él ya había venido a conocer a de Hugo Vargas, que venía de la Ave Chaparrón, había vendido y había comprado aquí. Y vieras qué lugar más bonito y qué buenas tierras, me dice, en Arenal. Es porque de fortuna se decía, porque se pasaba, pero el lugar era Arenal. Entonces ya lo vinimos. Bueno, papá, en eso se le presentó el colindante de mi papá,
le preguntó que si no vendía la tierra. Y el papá ya estaba con una idea diferente, gracias a Dios, porque fue una suerte. Y le vendió a él, le vendió la propiedad a él y con esa platilla, vendió, pagó la multa, regresó de la cárcel, ahí nomás lo venimos a conocer aquí, nos gustó. Cuando conocimos la tierra esa que le cuento que teníamos ahí, nos pareció que sí se podía comprar, que había que hablar con el dueño. Fue cuando mi papá habló con Manuel Hidalgo, porque para irse de regreso a Hospital, en esos tiempos, así, todavía estábamos por Quebrada Grande, había que pasar por Fruto, se habló con Manolo. Dice Manolo, ya, Villegas, si chico te fía, yo te vendo eso. Si te me da chico afiador, como le dije antes, eran 150 manzanas y cobraba Manolo 105.000 colones. Entonces papá habló con Padrino y Padrino dice, yo lo fío. Pues cuando ya decidimos, entonces, venimos para acá. Y nos venimos para acá con muchas incomodidades, porque se llegaba hasta Santa Clara, el lastre en Cazadora, pero el camino del lastre. De ahí para acá, Santa Clara, acá era a pie o a caballo. Pasando los ríos por dentro del Burrito, que era un grande, Peña Blanca era un grande, el río Arenal, el río Fortuna, que es un río grande, pequeño comparado con los otros, pero un río grande, y el río Arenal, que se pasaba por medio de un cable. Pues cuando nosotros nos vinimos y hicimos la travesía y nos gustó, pero ya le digo, llegar a Monterrey cuando eso era un día de camino, porque salir de Javillos aquí, no era así muy fácil. Pero había que salir, era la salida. Ya en Fortuna había negocio, Manolo tenía un negocio. El finado Bolívar Salas tenía 8 negocios. Entonces yo iba cada 8 días a la Fortuna. Porque yo fornaleaba en yugo, me ganaba 5 pesos por fornal, de 6 a 12 o de 7 a 1. Y con esos 30 pesos que yo me ganaba por semana, claro, los tiempos han cambiado, se compraba un diario. Claro, claro. Y entonces yo iba con eso. Si ustedes trabajaron mucho para poder salir adelante, venirse para acá y sobrevivir. Ahí comenzó la tarea. Ajá. Y ya informalidad yo aquí 6 días y el sábado o el domingo iba a hacer el diario. Lo compramos cada 15 días para no ir cada rato. Ok, se vino su papá, sus hermanas, Se vino, ya que lo vinimos todo el mundo, su mamá, todo el mundo. Desde el más chiquitillo hasta el más viejo. Ajá. Nos vinimos para acá todos. Y resulta ser que ahí estábamos, entonces se viajaba a Fortuna en esas condiciones a hacer diario. Se pasaba el río Arenal, como le digo, por un cable que llamábamos. Un cable allá, poste allá, otro aquí, un cable tirado sobre el cauce del río y ahí pasaba uno como un mono. Con un cablecillo, uno se jalaba así adelante. Mucha gente no tenía práctica y se dejaba que de una carrucha de hierro se le separen los dedos porque no quitaba la mano rápido y la carrucha se cedería los dedos. Bueno, pero es otra cosa. Así llegábamos aquí. El río Arenal, para ir a Fortuna a caballo, había un señor que se llamaba Rafaelito Rodríguez, que en paz descanse. Y el río se pasaba. Y pasaba a la bestia uno para ir a Fortuna, había que pasar amarrada. No había puente, de hecho. Entonces uno pasaba por el cable como un monillo ahí guindando. Y la bestia se le amarraba un mecate en el pescuezo. Y la jalaba. Rafaelito era el que pasaba a la bestia, la jalaba. Y así pasaba, y le ponía la montuna otra vez y jale. Sí, trataban de salir lo menos posible porque era bien complicado, ¿verdad? Me acuerdo una vez que, para contar algo también de historia, llegó un señor de ahí de Pataste con una bestia. Y le dice, a mí dice Rafaelito, el caballo, la bestia, o caballo que nosotros teníamos, lo había regalado al padrino. Era bueno para nadar el hijo de la mamá. Y llego yo al río ese día, me acuerdo, y llegué y me dice Rafaelito, ese caballo yo lo paso. Ahí está lleno de caballos, eso. Habían 10 o 12 bestias de gente que iba para allá en la misma forma de uno. Me dice, yo le paso esa bestia a usted. La suerte no paso ninguna, porque yo sé lo que es el caballo nada. Y el río Arenal, le voy a decir, en esos tiempos, era un río. Ahora es una paja de agua, porque todo ese río se lo robaron para Guanacaste. Yo digo que se lo robaron. Entonces se llevaron el agua para allá. Resulta ser que me dice, el tuyo te paso, esa yeguilla no, esa hermano, pues yo pasé el caballo, me dice, estaba acostumbrado a pasar. Le dice, no, Rafaelito, esa bestia mía pasa, una yeguilla. Esa yeguilla pasa. Y dice, nada, muy rico, Rafael, no la paso porque no la paso. Pásela, yo me hago cargo. Entonces le ponían un mecate en el pescuezo para no enseñar el cuello a los caballos. Él pasaba el mecate, el que pasaba por el cable, si ya el mecate, él lo agarraba y echaban la bestia al agua. Con la tristeza de que la yeguilla no, el seguro tenía miedo al río, era un río grande, una poza grande, y empezó, le ponían un bozal en el hocico, así, arriba, en la nariz, y la jalaban. Pues entonces, al jalarla, la yeguilla iba como
con la cabeza afuera, o el a caballo. Resulta de que jalando el Rafaelito, el mecate allá, se le aflojó un poco el mecate. Y en lugar de agarrarlo bien arriba, lo agarró así de puro. Nosotros los campesinos le decíamos el moco a los caballos, que tienen un labio así largo, ¿no? Por donde respiran, una trompilla ahí. Y se le bajó el mecate y le agarró digamos así, la fosa nasal del caballo. Ay, Dios le mío. agarró la nariz y ya le chancó la respiración. Él la jalaba y ya la llevó y ya pasó con su vida. Cuando salió, flotaba. Estaba muerta. Y ahí se bajó. Hubo que soltarle el mecatillo, se veía de ahí en el río, así en el caudal del río bajando para abajo. Y hasta ahí llegó la historia, le llegó. Qué tristeza, pero ¿sabe qué? Son cosas reales, esa No, era son la vida reales de porque ustedes, era yo una digo vida muy cosa, difícil. Yo le digo a alguna persona, le digo, usted no me va a creer lo que voy a contar, pero le voy a contar lo que yo viví. Punto. Claro, pero entonces la gente trataba de salir lo menos posible, Claro, porque era una tragedia Era salir. una tragedia salir, Sí. pero había que salir. ¿Y cómo hacían, digamos, las mujeres que vivían aquí de todo día y para tener los hijos? Bueno, eso se sacaba, si se presentaba un caso de esos, había que sacarlo en maquilla. Algún enfermo, antes de llegar el avión estamos hablando. Ajá, ajá. Había que sacarlos de una maquilla hasta la Fortuna. Honestamente, yo no me acuerdo de Fortuna, habría algún tipo de atención médica, pero ya en Fortuna era otra cosa. Claro, ya era Sí, otra ya cosa. era otra cosa. Resulta ser que eso se llama. Aquí más de una vez hubo que sacar a un señor picado de culebra por alguna enfermedad. Hacíamos una maquilla, se hacía una maquilla, yo tal vez no hice ninguna. Pero había unos sacos gangoches que le llamábamos cinta azul, que era un saco grandote así, y el centro tenía santas. Entonces nosotros decíamos, este saco. De hecho, hasta la boca estaba abierta. El fondo estaba cosido porque era un saco. Entonces en esta esquina se le hacía un hueco del saco y en otra se le hacía otra esquina y se metía una varilla. Y se salía aquí por el hueco y ya se clavaba para que no se cogía y se acostaba y entre cuatro lo llevábamos para arriba. Se llevaba para allá, que era la maquilla que llevábamos para sacar gente. Hasta donde podían. Hasta donde hubiera un medio más fácil. De manera que entonces sí, ese tiempo, ya cuando... Porque ¿cómo lo pasaban ahí en ya el había que río ese? pasarlo en el mismo cajón. Es que el cajón era una unidad así larguita. Lo echaban en el Sí. cajón y lo pasaban. Sí, ahí se echaba, sentado, acostadito, ahí pasaba. Claro, y las mujeres tenían los hijos aquí también, ¿era? Algunas mujeres, Sí. mi esposa, mis hijos, solo uno nació aquí en Monterrey, pero estamos hablando de otra época. Sí, exacto. Estamos hablando de otra Y si que era más difícil salir, mejor tenerlos aquí. Sí, sí, era más. De lo que le estoy hablando ahorita, a cuando comenzaron mis hijos a nacer, ya había avión. Ajá. Bueno, Qué bueno, ese es avión con don Alejandro Romero. cuando se abrió la empresa AO, Ajá. que se llamaba la AO, Ujú. en San Carlos, comenzaron a hacerse en instancias de aeropuertos en algunas partes. Uy, aquí había aeropuerto en Huatuso, había en Monterrey, había Ciudad Quesada, por esta parte de esta zona. Eran como unas pistas de aterrizaje. Es pista de aterrizaje, sí, para Pequeñas. Una avionetilla esa tenía. Ajá. Ese tipo de avión, yo creo que esa no es de esa época, pero es de esa misma. Y entonces venían y entonces lo llevaban. Una hermana mía que murió a la mayor, es un poquito posterior a lo que te contaré más, pero cuando ella padecía mucho y se enfermó y un día hubo que llevarla en avión. Bueno, cuando había así, salía a tiempo, traía en avión y volvía al hospital, ya había hospital de hecho en San Carlos, y se curaba y se regresaba. Esa vez ella estaba muy malita y no vivía con nosotros, vivía con el esposo. El esposo de ella no quería, se sintió mal y no quería molestarme a mí, porque yo no tenía plata, pero ni tampoco tengo ahora, pero ya yo era el hermano de ella y el que estaba aquí a la par. No había que pedir el avión, para llevarla hay que pedir el avión. Como a las 3 de la tarde fue cosa que pedimos el avión, estaba el tiempo bastante favorable. El aterrizaje de Monterrey estaba ya para que se ubique. Allá, para echar ella al centro, aquí a 100 metros, ella echar recta. ¿Qué es lo que pasa? El pavimento pasa al frente de las tablitas y el restaurante en las tablitas y las cabinas, Hotel Paraíso Naturaleza. Esa calle que está abierta ahí, el largo de esa calle, que comienza, esa era la pista, pero donde yo estoy, donde estaban las zonas verdes, digamos, para no decir que yo. Claro. Toda la zona verde paralela a la entrada era el campo de aterrizaje. Aterrizaban allá arriba, donde hay un lote vacío. Y cuando ya venían ahí, por donde está el redondel largo, ya iban en vuelo, la avioneta, porque en esa instancia se levantaba. Y entonces vino el avión, lo pedimos, cuando el aeropuerto, la empresa cobraba y aquí había 300 pesos por un especial. Ya, y 300 pesos eran 300 pesos. Un montón de plata, claro. Pero bueno, ahí uno podía pedirlo, ¿sí? Ujú. Y entonces pedimos el avión y llegó el avión, me monté yo con ella y me fui.
Llegamos y la internamos a la villa y ahí en el hospital viejo, que siempre decimos el hospital viejo. Y como a las 7 de la noche me llamó, fui al hospital a ver cómo estaba y me dice el portero, que era casado con una sobrina, con una prima del esposo de ella, de Milce, se llamaba ella. Y digo, ¿cómo se llama mi hermana? Me dice, murió. Digo, pues sí, ya murió, mi señor. Ahora a ver cómo vas a hacer o cómo se va a hacer. Otro día contrataron también el avión a las 7 de la mañana. Ya se compró una caja allá y esperaba el avión a hablar que abrían el aeropuerto y a las 7 de la mañana yo estaba en el aeropuerto. Y ya hablé con el piloto, bueno, con la agencia ahí. Y me dijeron que no, que si había que venir de alguna manera, traerla, porque no había otra cosa. En avión o enterrarla allá. Porque ya traerla por tierra, imagínense. Sí, imposible. Casi 2 días. Resulta ser que entonces, mi Toño, el finado Toño Espinosa, que ya murió, usted también lo conoció. Sí, yo lo entrevisté. Bueno. Finado Antonio Espinosa me dijo, Rodrigo, no, la hay que llevar, pero ¿cómo la vamos a llevar? Una caja, en una puerta de esa no se puede meter. Me dice, tendríamos que ir sin puertas, sin esa lateral. Me dice, porque entonces quitamos las puertas, se sienta, se pone la caja chavesada, que vengan las puntas hacia afuera, y ahí va segura, y así le llamo. Yo no sé si tendría la experiencia de haber pasado algún cuerpo así, pero él me dio la idea y nos vinimos. Yo me acuerdo que yo sentía una presión de aire, usted sabe, a pesar de que la hélice del avión quita mucho aire de frente, pero ya con esas puertas abiertas. Y entonces la caja traía tal vez un tanto así, de cada lado fuera, porque el resto del cuerpo venía sentado en lo que era el piso del avión. Así llegamos, gracias a Dios. Fue una historia. Increíble, ¿verdad? Así me gusta mucho que usted nos cuente esas historias porque es para que la gente conozca qué difícil que era la vida. Sí, es que ahora todo es tan fácil. Y antes las angustias, las tragedias y todo, pero la solidaridad, sí, claro, ¿verdad? claro. Porque inclusive veía la solidaridad, vamos aunque quitemos las puertas, ¿verdad? Pero la llevamos otra vez hasta su pueblo. Entonces, qué vida más difícil la de ustedes, ¿ah? No, bastante incómodo. Lo que pasa es que como no habían comodidades, uno veía que era normal. Sí, exacto. Y no le ponía, como decimos nosotros, muchas espuelas a la vida. Sí, ahora le pondría uno, no, pero ahora antes usted lo veía muy normal. Y bueno, ya que se quedaron a través de los años, nos está contando Kenneth que usted fue la persona que trajo la electricidad aquí a Monterrey. Es otra historia. Aquí hubo un negocio del final Jorge Aguilar, muy buena, pero él tenía más recursos y puso una planta diesel, compró una planta diesel para el negocio de él. Entonces yo le digo a don Jorge, ¿por qué no me vende corriente? Yo estaba de campo por el medio, cuando eso era, lo que había era el campo. Ese que estaba, yo me estoy parado aquí, es de Ton Chino ahora, ahí estaba yo, esa propiedad era mía. Y al otro lado, la tal pollera, pues la pollera era el de don Jorge Aguilar. Resultó ser que ya él no me vendía luz porque ya yo era competencia de él. Vino don Fido Rojas, no sé si usted tal vez lo oyó nombrar, se lo nombrado. Don Fido Rojas era un señor de Venecia que se vino para acá a trabajar. Me dice, él entendía algo, me dice, Rodrigo, usted sabe que, ¿por qué no se pone una planta eléctrica? Es agua ese río que hay, se llama el Purgatorio, yo no sé si usted sabe, porque haya caído más de uno el Purgatorio ya. Ese río se llama el Purgatorio. Y era un río con mucho más reforestación, era más grande, ahora es una posibilidad de agua. Y me dice, ya, si quieres vamos a ver eso. Y lo fuimos a ver, el agua, y podía hacer una caída. Y me dice, Fido, ¿por qué no hace una planta? Digo, ya, ¿yo con qué recursos? Me fui y hablar con el banco. No, primero hablé con Fingo, que ya estaba aquí. El papá de Kenneth. Hablé con Jorge Aguilar, que estaba aquí, y además de mi persona. Digo, ¿por qué no hacemos una colecta, hacemos una sociedad por una pajita de agua, una bomba, una planta eléctrica? Y eso no funciona, me dijo, no, eso no funciona. Digo, sí funciona. Yo creo que Fido no me está mal aconsejando. Se llamaba así, Fido. Mal aconsejando. Él no me está mal aconsejando. Él me está diciendo que se puede. No. Entonces yo me empecé, yo lo voy a hacer. Yo tenía ahí, no sé si tendría algunos hijos, pero yo me hice 500,000 pesos, que ya era una platilla. Y lo metimos en el enredo. Se hicieron los estudios y se sacó el permiso. Había que sacar, cuando es un permiso con el MEI, Ministerio de Industria y Comercio, que nunca se me olvida. Estaba puramente en aquel edificio que está diagonal a la Plaza de la Soledad hacia el este. Ahí estaba cuando es el ministerio. Y yo fui y me dieron una lista de los requisitos.
Y ya yo me vine y me lo busqué, y entre los requisitos había que contar los carros, cuando ya pasaban carros. Ah, no, estoy hablando de la lomba, estoy hablando, ya es otra fecha. Cumplí con los requisitos perdón por la mentira. No Cuando eso no había que hacer nada más que hacer lo que ustedes quisieran hacer. Ajá, no había que pedir tanta permiso chava, de no nada. había- Yo me puse y me metí en la construcción de la planta y la montamos con 500. No, con 500 fue cuando inicié la bomba, con menos plata. Iniciamos la plantilla, la pusimos. Y la gente ya cuando se llegaba el avión, porque antes de la planta, Romero, Jorge le vendía la corriente a la empresa Romero, Ujú, ujú. porque ya la planta ocupaba un equipo para comunicación. Claro. Y ya después llegaba la gente en avión. Muchas personas que en paz descansen, como era al final Adrián Rojas, era aquí otro que llegaba, Quintín Rojas, que tenían finca aquí y viajaban en avión. Me decía, Rodrigo, pero ¿cuál empresa tiene corriente eléctrica? Porque un pronto apareció corriente eléctrica. Y le digo, no, hay aquí. Pero como hay permanentemente, le digo, sí, hay una plantica eléctrica. Y esa era la que funcionaba. Copelesca llegó 10 años después y ni siquiera no ocupaba eso yo, ni necesito tampoco ahora. Sí, sí. Pero ni siquiera me dieron las gracias. Ni la comunidad, soy así, ni la comunidad, ni Copelesca me dijeron gracias por el tiempo de servicio. 10 años, aunque no lo regalaba, yo cobraba por bombillo. Nadie me dice muchas gracias por eso, pero 10 años antes de llegar Copelesca había corriente en el pueblo. Cuando Copelesca me llegó, ni las gracias de Copelesca, ni un café, que me importa que lo sepan, y los vecinos ni gracias. Me puse a rodear todos los alambres que todavía tengo ahí en la finca, un rollillo de alambre de cobre que ocupé para instalarme. Y bajaba desde allá, ¿cómo le digo? De donde usted cruza la carretera, ahí en la vuelta, en el centro, y ahí como a 400 metros tenía la planta. Y bajaba yo con cables hasta donde están las tablitas, ahí el hotel, porque habían casillas así, entonces yo las vendía. Pero bueno, esa fue una lucha, gracias a Dios. Eso es interesante también, que estamos hablando de lo que es la historia. Sí. Usted vivió la historia, usted hizo la historia, usted escribió la historia. Tal vez ahí no, pero... Y sí, porque es parte de escribir la historia, ¿verdad? De cada una de las cosas. Y yo sé que con usted hablaríamos muchísimo, tal vez como para cerrar el tema, porque otro día hay que venir a hablar muchísimo más. Está lo de ese campo de aterrizaje. O sea, ustedes antes venían, como usted dice, horas y horas, bueno, desde Santa Clara y después Sí. a caballo, Sí. y pasando eso. ¿Cómo se les ocurrió lo del campo de aterrizaje? Bueno, eso fue más que nada, yo no podría explicarle cuál fue la idea y quién fue el promotor de la idea, pero me imagino que tal vez eso más tuvo una iniciativa la empresa. Ujú. Porque ya cuando yo me meto en una empresa, yo trato de buscar los alcances que pueda que me favorezca mi empresa. Romero pasaba en avión, que era el dueño, o es, bueno, yo no sé si existirá, yo no sé. No, él sí está vivo, la Ah, bueno, empresa sí, ya no sí, existe. sí, Alejandro Romero, por cierto me sirvió de sorpresa, un día llegó un carro ahí a mi casa y me dice, ya, un carro ahí, y sale Alejandro Romero. Ay, sí. Y me dio cierta sorpresa. Y me dice Sí. Alejandro, pero fue, llamó y salió mi señora o un hijo. Ahí le buscan. El primero que dijo, ay, pero Alejandro, ¿qué es esa visita tan especial? Ay, no, Rodríguez, pues eso fue de los amigos míos y de los clientes míos. Es que les traigo aquí un libro de la historia. Sí, él escribió un libro y qué interesante, porque él se siente un gran orgullo de visitar a sus amigos que ayudaron a construir San Carlos de Ahí antes. tengo un libro de la historia, Romero. Pero bueno, eso fue lo que se dio hasta ahí. Sí, o sea, alguien tuvo la idea, bueno, hubo él y al final lo hicieron, y lo hicieron en un espacio pequeño, aunque aquí hay buen espacio Sí, para sí, poder sí. trabajar. Hay algunos lugares donde un campo de aterrizaje era muy difícil. Sí, sí. Resulta ser que después de eso fue cuando ya, pocos días después, se vino el volcán Arenal, la tragedia del volcán Arenal. En el volcán Arenal, y ahí nosotros no sentimos nada. Si yo le digo que yo sentí un temblor, le miento. Si yo le digo que en la madrugada no sé qué, de octubre fue, Ujú, de julio. de julio, 28 de julio, yo no vi trueno, yo no vi nada. Pero es que yo soy un medio atarantado. Yo estuve llevando a San José queso. 15 años fui a Cartago a dejar queso. Allá metí en un curso de defensa personal. Lo practiqué, me metí en un curso de órgano. Ahí tengo el órgano. Y me metí en esas cosas, sí. Y entre las cosas que le iba a contar es que ya eso fue todo un alboroto. Desde las 7 de la mañana yo estaba arreglando un radio ese día y dice,
Radio Colombia, para que no se sorprendan, ni se alarmen, pero por un mensaje de un radio aficionado, el volcán Arenal explotó. Dijo la Radio Colombia, no, voy para la casa y le conté la... Y ya la Radio Colombia ese día no terminó absolutamente nada, no hubo más noticias que del volcán Arenal y del volcán Arenal. Cuando eran las 9 de la mañana, más o menos, ya el pueblillo estaba lleno de gente, de Monterrey Alto y del Pueblo Nuevo, Sangregado, que como estaban de río por medio, el volcán de río por medio, se vinieron para ver si se podían ir. Y fue cuando ya se dio la situación esa, un poco difícil. Posterior a ese, para ir terminando, yo creo que ya. Bueno, quedan muchas cosas. Estamos hablando del año 68 y estamos en el año 19. De manera que entonces... Sí, hay demasiado que hablar. Sí, de manera que ahí nomás se constituyó la Asociación de Desarrollo de la Fortuna, que tal vez usted tenga historia de eso o pueda averiguarla para que me agarre una mentira. Pero yo creo que fue, por lo que yo oía en ese tiempo, era la primera asociación de desarrollo integral que se constituyó en el país. Creo que hay una en Santa Eulalia, como de por allá, que fue la primera y después fue esta de la Fortuna. Pero no importa, entre las primeras. Entre las primeras. De ahí yo fui miembro, yo era vecino de la comunidad. Yo fui miembro representando la comunidad de Monterrey. Claro que se queda el cuento de la historia de cómo se formó la escuela, cómo se hizo la escuela, todo eso se queda. Pero un día vamos a hablar de todo eso. Resulta ser que se presentó la situación esa y yo fui parte de la asociación primera en San Carlos, digamos. Qué lindo, exactamente. De la asociación de desarrollo, donde estuvimos ahí ya hay 2 o 3 años. Y un día llegó un periodista ahí, como recién volcán explotado, y la asociación también, llegó un periodista de San José. Yo creo que él no era. No había nacido todavía. No había nacido. Resulta ser que llegó un muchacho y nosotros estábamos arriba en una sala y con una cámara flash, la que llama una cámara que se le proyectó un rayo así. Y llegó y se fue para tomar una foto de la reunión y hacía el señor. Ahí al ratico otro flash. Dice, todo el mundo está asustadísimo. Pero no, de todo lo que estamos, el que teníamos miedo, porque nadie otro se santigaba. Claro. Sí, pero él creía que eran relámpagos del volcán. Es que es cuando esos rayos, sale un rayo. ¿Quién era el señor que creía eso? Un señor de ahí. El señor, no, y aquí sí hay patas, un señor Corella. No me acuerdo el nombre, tal vez no afecte la familia. Pero un señor Corella, el patas de un flash. Y después había un señor Miguel Quiroz, que estaba en el banco, fue el banco. Ese Miguel se reía de él. Claro, yo entrevisté a Miguel Quiroz un día. Bueno, señora, yo no sé si ahora más tiempo llamo. No, yo cuando me pongo a hablar ahora. Pero muchísimas gracias. Vamos a hacer algunas otras cosas aquí, pero realmente ha sido un gusto y de verdad, tenemos que hablar todavía muchas cosas. Hay que hablar con él. Muchas gracias. Y les aseguro que no he dicho una palabra que no haya vivido. Muy bien, exactamente, con la verdad. Muchísimas gracias. Aunque muchos no me crean, ¿entiendes? O sea, está sospechoso eso. Muchas gracias, don Rodrigo. No, con mucho gusto, doña. Amigos y amigas, continuamos aquí en Monterrey con nuestros amigos en este programa, conociendo las vivencias, la gente, qué es lo que han hecho, cómo sueñan y qué es lo que sueñan. Entonces, bueno, después de escuchar a don Rodrigo, qué sabrosa, ¿verdad? Esa conversación, tantas anécdotas y tanto que todavía tenemos que seguir hablando. Continuamos aquí hablando con don Kenneth Vargas. Yo aquí con este cepillo, me recuerda mucho de los que tenía mi suegro. Bueno, hay tantas cosas y yo, pero ¿qué le pasa a Kenneth con tantas cosas? Cuando yo entro a su casa encuentro recuerdos, herramientas, ese árbol divino que tiene ahí labrado que siempre me ha fascinado y montones de cosas, y eso es así como un museo, y ahora me dicen que va a ser un museo. ¿Cómo es eso? Y más dedicándoselo al padre, que hemos hablado tanto del padre, José García. Mire, es una historia, yo siento que bonita, no es normal, como mucho negocio no es, y ahora la gente todo lo busca, lo traduce en colones, pero conservar, este machete es de mi abuelo, José María Sánchez. Y para mí eso es un orgullo, tener esas cosas. Sí. Ese cepillo es de Fingo, papá, Domingo Vargas. Yo no sé si él lo trae, de dónde lo trae, pero y entonces ahí va, aquí usted puede ver que
que tenemos muchas cosas ahí de personajes. Ahí está la pala de Juan Luis Molina, es un orgullo, ¿me entiende? Entonces muchas personas, y esto tiene que conservar el nombre del verdadero dueño, porque son los dueños. Y usted dice, ¿por qué un museo? Porque crear un museo, yo no sé, dígame cuántos hay en San Carlos, ¿no? Estamos luchando por hacer un museo desde hace como 3 años y ya en la Casa de la Cultura lo estamos impulsando, pero no existe. No existe un museo en San Carlos. Es un plan, y nos vamos en planes y no se hace nada. En planes, entonces dice, bueno, parece raro, parece loco, ¿no? No, está excelente, me parece lindísimo. ¿Y cuándo va a empezar ese museo? Porque ya ¿Cuándo va a muchas abrir? cosas... Yo tengo ya demasiadas cosas. Yo le puedo decir, así, es muy feo decirlo, pero yo fui yo tengo una bala real, una bala original de cañón. Y un museo que hay, yo he visto algún museo, por ejemplo, en Nicaragua, y un museo como el Castillo, que tiene tradición, tiene 3 balas de cañón. Yo tengo una. Mi museo no es tan pequeño, ¿no? Ok, entonces estamos casi por abrir ese museo. Estamos, o sea, lo que ocupo es tiempo y fierro, ¿no? Porque hay mucho, y usted dice, ¿y cuál es la idea? ¿Y cómo se llama? Tener al padre García, al padre Chepe, aquí es un orgullo. Entonces el museo va a llevar el nombre del padre Chepe. Museo José García Canto, ¿no? Yo tengo de los tiliches de sacerdote, desde que él llegó hasta que... muchas cosas, y hay una urna donde van a estar todas sus vestiduras y algunas cosas ahí. Yo tengo de Domingo Vargas su garabato, sus herramientas, la suela, muchas cosas, y de muchos amigos que vienen a decir, eso va para el museo, y conservan el nombre. Entonces, ¿cuándo abre? No sé. Ese avión tiene una historia, ¿no? Tengo un tanquecito, tengo un par de cañones, ¿verdad? Tienen su historia, ¿verdad? Tengo un tanquecito, un mini tanque de guerra, ¿verdad? También tiene su historia. Estamos en el museo. Voy a instalar todos ya en no ha pasado, no hace tanto tiempo, pero las lecherías hasta hace poco habían las cortinas de enfriamiento. Ahora no es yo tengo eso para que la gente pueda ver que es un o sea, de lechería, de lo del sacerdote, de herramientas, de piezas claves. O sea, va a haber mucho. García Canto va a ser un lugar para visitar, ¿verdad? Claro, iba a ser en su casa. Va a ser en mi casa. ¿Por qué? Y usted me pregunta, ¿por qué en la casa? Es que a doña Cristiana no le gusta la casa, ¿no? Ella dice que es muy grande e incómoda, o sea, entonces sirve para museo, ¿no? Entonces, ¿y qué le va a hacer a ella? A ella voy a ver dónde la llevo. Ay, Sí. Kenneth, por Dios, vean, vamos también a hablar de un tema muy interesante, antes de que nos termine el tiempo, que me enteré hoy, la carrera de los santos. Le digo, ¿cómo? Es que aquí están llenos de tradiciones y de cosas súper interesantísimas. ¿Qué es la carrera de los santos? Mire, Santo Domingo de Guzmán era un tipo de calidad, ¿verdad? Y nosotros vivimos, Monterrey se llama Santo Domingo. Entonces, ideamos, o sea, cuando nosotros estábamos más o menos pequeños, ¿verdad? Pasar el domingo de fiesta. Un domingo no, el día del santo, el 8 de agosto, hacer algo anormal, ¿no? Entonces ideamos una carrera, pero yo podría decirle, bueno, yo veo que lo que organiza un trileatón y no sé cómo se llaman, nosotros era un 7-clon o 8-clon, ¿verdad? Pero tenía múltiples actividades, múltiples variedad de competencias y eso organizábamos. Había un participante por pueblo, muy importante, un participante por pueblo. Ganar no era fácil, ¿verdad? Ganar no era fácil, y yo recuerdo que se llenaba la plaza. La misa era temprano y la carrera era en la tarde. Se llenaba la plaza de espectadores, venían gente de otro lado. Y dice, bueno, ¿por qué no la hacen ahorita? Por muchas razones. En la carrera había espacio, teníamos que correr en moto, en bicicleta, a caballo, y ya la carretera no nos permite hacer cruzadas como antes. Antes nosotros cerrábamos la calle y podíamos hacer cosas. Ahora es la ruta 4, una ruta de tránsito internacional, y bueno, se nos dificulta. Claro. Pero son cosas que tuvimos que dejar ahí a la orilla un poquito. Además, esa generación que había antes, o sea, mucho para trabajar por el pueblo, mucho de hacerle huevo. Ahora la gente es un poquito más blandita, ¿me entiendes? No quieren compromisos, entonces trabajar por la comunidad no es tan rentable, no nos atrae tanto. Nosotros éramos más abiertos, ¿me entiendes? Claro, la situación era menos compleja, el país no era tan complicado, no había tanta pendejada, ¿me entiendes?, de los gobiernos y estas cosas. Y entonces nos daba un poquito de más
cuerda para hacer las cosas. Antes de que terminemos el programa, yo quiero que hablemos de esa competencia donde, como usted dice, había como 10 actuaciones o 10 actividades diferentes, pero esas 10 actividades iniciaban al mismo tiempo, o sea, todos los competidores iniciaban la actividad y seguían a la otra, todos juntos, ¿verdad? Y unos iban superando y otros se iban quedando y de todo, que usted siempre las ganaba casi todas, pero que había una que era la de con un hacha partir, que era lo del suegro. Ah, ya, te voy a explicar más o menos. Nosotros siempre utilizábamos el caballo, ¿verdad? Entonces, el primer paso, recorríamos kilómetros, 600 metros con un caballo jalado. Después, como 2 kilómetros montado, o sea, había que ir ganando. Entonces, yo podía hacer muy rápido a pie y llegaba primero, pero mi caballo montado era mejor que el suyo, ¿me entiendes? Entonces, se iba desparramando. Cuando llegábamos al centro, había múltiples, diferentes competencias. Me acuerdo del túnel del tiempo. El túnel del tiempo es como en el ejército cuando entrenan, que van como arrastrándose. Y nosotros poníamos alambres para que el tipo pegara, que pudiera pasar. Pero después de que pasabas eso, teníamos unas varas así, unas piezas largas que teníamos que bracear. Luego de ahí había un espacio en bicicleta. Luego de ahí había un penal, o sea, un típico penal, pero no con el marco de no sé cuántos metros tiene una portería, de 7 metros, 8 metros. Nosotros le poníamos el tamaño de la bola, con la misma distancia. Había que pasarla ahí, si no, no continuabas. Y ahí se iba quedando todo el mundo en el camino. Ahí todo el mundo se iba desgranando. Y entonces había una pasada que le llamábamos la prueba del suegro. Era una troza con nudos y había que sacarle 6 gajos. Eso era de locos, uno cansado y ¿verdad? Y todavía queriendo quedar bien con el suegro, sí, o sea, usted el suegro suyo siempre estaba listo. Yo por lo menos contarle, yo hay 2 cosas que bueno, la prueba, participamos en 4, es feo decirlo, pero es la realidad, yo gané 2 de las 4. Una la perdí después de haber ganado toda la competencia. En la prueba del suegro no la pasé. Llegué de primero con minutos de ventaja y salí de último porque me ayudaron, ¿verdad? Esa la perdí y el tipo que venía de último ganó. Pero Kenneth, ¿cómo se siente aquí usted en Monterrey? ¿Cómo siente su pueblo? ¿Qué futuro le ve? ¿Está contento? Sí, eso es como casi para ir finalizando el programa. La gente quiere saber de un Kenneth totalmente dedicado siempre a su pueblo, a todos los trabajos, a todo ese montón de dicharachos, refranes, todo lo que usted utiliza normalmente y el entusiasmo que siempre tiene. Y siente que las cosas van saliendo bien, sí, para adelante, vamos. Yo me siento orgulloso de los hermanos que tengo. Cuando digo hermanos es la comunidad. Es que la gente piensa que hermano es de sangre nada más. No, a veces hay gente que está ahí larguito y son iguales que un hermano o mejor que un hermano. Entonces, la comunidad es una comunidad bien, o sea, yo me siento orgulloso del tipo de gente que tenemos, del tipo de gente que somos, no somos los mejores, pero enséñeme quiénes son mejores que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Como personas, son gente humilde, gente honesta, una comunidad organizada, una comunidad luchadora, somos un pueblo solidario, en un distrito de propietarios todavía la gente conserva sus cositas, ¿verdad? Entonces, en el sistema, uno quisiera yo no soy de los que están pidiendo cosas al gobierno, pero por lo menos decirle que nos dejen trabajar, que no estén imponiendo cosas. O sea, esa cómo saquean el país, cómo se ponen salarios, cómo le ponen impuestos, esas cosas no van con nosotros, ¿me entiendes? Debemos de cambiar. Y entonces, se está haciendo el esfuerzo. Estamos haciendo el esfuerzo. Y tiene la gran suerte de tener al padre Omar aquí, que es un pastor, un guía maravilloso, ¿verdad? Cuando uno tiene un sacerdote así y tiene por el otro lado al padre García, así que están benditos. Tenemos suerte. El padre Omar es un chavalazo como sacerdote, ¿verdad? Es un tipo de respeto, muy estudioso, muy buena persona. De un gran corazón. Sí, un padre triple A. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ahí todo el mundo no tiene esa suerte, ¿verdad, Kenneth? Muchísimas gracias. Otro día venimos a hablar de cuando ya el museo lo abrieron. Amigos y amigas, están invitados. Cuando el museo lo abran, vamos a comunicárselo a todos ustedes. Gracias, de verdad que ha sido muy interesante nuestra conversación y también qué bonito haber compartido con don Rodrigo. Gracias por haber compartido ustedes con nosotros y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.
tierra querida, muy linda y hermosa.